Senadora, ¿cómo era? Estábamos hablando antes de grabar. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno mediático. Es un fenómeno mediático. Mira, si a él lo llevó a la presidencia 30 millones de votos, después de su sexenio, a nuestra primer mujer presidenta, que Justo. es una sensación de felicidad interna que yo tengo porque son 60 años de lucha feminista para llegar a este momento. Sí, A ella la respaldan 36 millones de votos. sí. Cuantitativamente es 6 millones más. ¿Y Son 6 millones más. cómo era ser la mano derecha de ese presidente? ¿Cómo entiendo que 5:30 de la mañana se reunían? ¿Cómo era el presidente en general en sus El, decisiones? el presidente es un enorme político Ok, y es de encargos, no de cargos, no de cargos. es de encargos, ok. Y esto lo llevó hasta las últimas consecuencias, el encargo. A ver. Entonces a mí me daba ciertos encargos, al consejero jurídico ciertos encargos, al secretario de Relaciones Exteriores a ciertos encargos. Incluso, pues por ejemplo, tú te puedes preguntar qué hacía el secretario de Relaciones Exteriores consiguiendo vacunas cuando el tema era de un secretario de Salud, por ejemplo. Sí. ¿No? No, bueno, pues el secretario de Relaciones Exteriores, con todas las relaciones exteriores que tenía, consiguió vacunas de los chinos, de los rusos, de Estados Unidos, por supuesto, en fin. Entonces, todo esto era encargos. Era un presidente muy atento, o sea, le Conmigo daba fue un encargo y le decía cada determinado tiempo, ¿cómo vamos, cómo vamos, no sé, cómo claro, vamos? claro. O sea, de sus encargos era puntualmente darle cuenta de Para lo que ayer. se hacía para ayer. Ok. Pero sobre todo, siempre te preguntaba, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Escuchaba. Escuchaba, a mí me dio unos, puedo comentar alguno de ellos, por Sí, ejemplo, por favor. que volviéramos a echar a andar el tren interurbano, Ok. que tenía ya 2 años casi parado, México-Toluca. México-Toluca, Sí, porque por la comunidad Mazahua, sí. y entonces que pudiéramos destrabar el tren interurbano. Y le dije, ¿cuánto tiempo dispongo para destrabar el tren interurbano? Y el presidente me dijo, ¿le parece 1 o 2 semanas? Nada más. O sea, ¿no? Ajá. Para Entonces, destrabar un problemón que tenía mucho rato, 2 años, no más. 2 años, se lo destrabé. Se lo destrabé. Ok. Las máquinas estaban trabajando después de 2 o 3 semanas. Ya, Y hoy ya abrió un tramo. hoy abre un tramo. Me dijo, necesito porque se me están yendo los costos altísimos, Sí, se me están duplicando sí, las erogaciones y definitivamente este tren, que ya está empezado, sí. lo quiero terminar. Oiga, Por secretaria. ejemplo, digo, eso te lo Sí, sí, puedo sí. compartir, pero hay temas pues que Más delicados. mucho más delicados que no. Esto sí te lo puedo compartir porque es algo que ya es una realidad. Senadora, siento que Gobernación ha sido un ente muy enigmático. No, yo No tengo. tan, no tan transparente. Yo Sí, sí, quise, sí. yo quise que fuera transparente. Y justo siento que salen las películas, incluso cómo llega el secretario de Gobernación y el presidente y les entregan las carpetas y expedientes clasificados, casi, casi. M- ¿Así funciona? Es que eso es No, la duda que todos tenemos. bueno, ¿A usted le dan los secretos del Estado cuando llega? así funcionaba, Así así funcionaba. funcionaba. Hoy en día, la CNI, la Centro Central de Nacional de Inteligencia, Inteligencia. la Central de Inteligencia no está en la Secretaría de Gobernación, Ujú. pero tampoco está en Seguridad Pública. Claro. Está separada, es directamente con el presidente. Sí. Ok, ¿No? ok. Es con Audomaro, Abomar el Martínez. general Audomaro es el que tiene la responsabilidad. Ok. Entonces, yo, de verdad, qué bueno que yo no tengo ya la Central de Inteligencia, Sí, que la tiene alguien tan cercano al presidente. sí. Pero como secretaria de Gobernación yo me enteraba de casi todo. Hombre, sí. ¿Por qué? Porque todos llegaban a verme. Claro. Gobernadores, presidentes municipales, partidos políticos, dirigentes, senadores, diputados, El interlocutor el interlocutor, entre el Ejecutivo y entre los el demás. interlocutor. Y además, pues yo trataba de ser lo más cordial, lo más Sí. atenta, lo más dialogante que se pudiera con todos. Ok. Con todos. Movimientos de mujeres, estos movimientos tan tristes Sí. de los colectivos de mujeres que buscan a sus Sí, de hijos, madres buscadoras. las madres buscadoras. Yo las recibía constantemente.
a las madres que habían perdido a sus hijas por feminicidios. También yo tenía mucho diálogo con ellas. Y en fin, y trataba de apoyar en todo lo que pudiera. Yo tenía una gran colaboradora que el presidente nombró, que yo la sugerí, Sí, que fue Carla Quintana en la ok, Comisión Nacional de Búsqueda, y sí, que hizo un trabajo espectacular sobre la Comisión Nacional de Búsqueda. Y bueno, avanzamos mucho en todo eso. sí. Avanzamos en muchos temas, en temas muy delicados y ¿Cuál? muy tristes como eso de la crisis que teníamos. Teníamos una crisis impresionante de identidad, Claro. para identificar a las personas que se habían encontrado. Oye, senadora, yo creo que la secretaria de Gobernación es el apagafuegos, ¿no? Porque es un país en constante incendio y van con el extintor a apagarlo. Eh, Puedes prevenir mucho. claro. Y El tema se llama prevenir los sí, conflictos. sí, 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 Y sí, tienes obviamente fuegos que apagar, pero si tú previenes sí, muchas situaciones y dialogas, sí. puedes prevenir. Por ejemplo, en donde nosotros tuvimos muchos problemas y yo abrí el diálogo, Ujú, y obviamente las fracciones o la decisión que había en la CENTE en Michoacán no estaba de acuerdo que yo abriera el diálogo con la decisión, ujú, que eran los que realmente bloqueaban los trenes ujú. ahí en Guau, Uruapan. ajá. Yo no podía permitir que los trenes estuvieran detenidos. Me hablaba Claudia, la jefa de gobierno, y me decía, oye, no ha llegado Suministro. el cloro para el agua de la Ciudad de México. Nada más. Nada más y nada menos, o Rocionale, no me han llegado los insumos porque no te pueden Para abrir dos bocas. para Dos Bocas, y los industriales que tenían también paradas los trenes, y decían no es posible, y entonces yo abrí el diálogo con Claro. esta fracción de la gente disidente Disidente. en Michoacán. Ok. Y en ese mismo sentido, de todos los incendios y prevenciones que se vivieron dentro de la Secretaría de Gobernación, ¿cuál fue su momento de más tensión? ¿Cuál fue el momento que de plano era profundamente tenso al Mira, interior de la Secretaría de yo Gobernación? creo que hubo varios momentos muy Si me puede tensos. decir tres o dos. Mira, la explosión en Hidalgo de los Sí, gasoductos sí, sí. fue de verdad un evento no solamente triste, sino muy difícil, Sí. porque se querían robar el huachicol A cubetas. a cubetazos, o sea, Sí. la población no veía el riesgo tan tremendo que pudiera ocasionarles robarse 2 cubetas de combustible. Claro. Digo, Sí, sí, por sí. favor, o 2 bidones Sí, sí, sí. de combustible. Y fue un momento muy trágico. Otro momento trágico fue justo cuando empecé eh, en el gobierno con el presidente, y cuando se cayó en el helicóptero la gobernadora de Puebla Puebla. con el exgobernador que era su Rafael esposo. Moreno Valle. Porque además yo conocía muy bien a sus padres, y fue un momento muy complicado. Un 24 de diciembre, si mal no recuerdo. Ellos venían a reunirse con la familia de él para comer por Navidad, ¿sí? Y fue un accidente muy lamentable. El reporte técnico fue que uno de los tornillos, imagínate, del aparato estabilizador del helicóptero, no te puedo dar más detalles porque no soy técnica, pero fue un problema estrictamente de mantenimiento y técnico, y que habían mandado, y yo creo que se quedó el tornillo, o se quedó este mecanismo de estabilización del helicóptero mal, Ok. y fue Trágico. una tragedia tremenda, y fue un momento muy duro. Yo me acababa de entrevistar hacía una semana con la gobernadora, y estuvimos platicando en forma muy cordial y muy amable, una mujer muy linda, Erika, Erika. y al final del día, pues falleció en este helicóptero, y fue un momento muy trágico. Y otros momentos también muy complicados, como el tema del COVID.
La el- pandemia. la Sí. pandemia que tuvimos que enfrentar desde la Secretaría de Gobernación. Yo afortunadamente nunca me enfermé. Ahí están mis gotas todavía. Mira, ahí las Las podemos puedo. sacar. Sí, aquí están las de acá. Estas. Ah, caray. Estas. Ahí están. Estas mis gotas son, y de esas ¿De también. qué son? Son estas gotas son las que yo les decía que son nano, Nanopartículas. nanopartículas de cítricos. Ok. Este, ¿No le ha dado COVID desde la no me pandemia? dio, Qué interesante. me lo sigo tomando. Desde entonces. Entonces funciona, ¿eh? No lo sé si funciona o Pues no, los resultados ahí están. pero mi compañero en las mesas de seguridad, mi compañero el general, el general secretario, Ujú. creo que 2 veces tuvo COVID. Y sin duda alguna, presidente. el almirante secretario también tuvo 2 veces COVID y creo que el almirante secretario estuvo muy enfermo en una de las Ok. veces que le dio COVID y sin duda el presidente de la República también tuvo Sí, COVID. sí, sí. Así que de esa, Usted se salvó. yo, No pasó el tip de las nanopartículas. yo las saqué. Pero bueno, Oye, senadora, y dentro de la Secretaría de Gobernación, durante estos 2 años y medio que usted fue secretaria de Gobernación, casi 3, casi 3, sí. ¿cuál consideras que fue tu mayor logro dentro de la Secretaría? Mira, darle resultados al presidente todos los encargos que me daba, Todos. porque eran encargos muy complicados. Como de resolver en 2 semanas un problema de 2 años. Exacto, eran problemas muy, muy difíciles. Algunos sí se tenía que uno, pues que incluso planear o estratégicamente ver cómo se podía resolver un tema, Ujú. ¿no? Sí. Por ejemplo, los trenes, todo lo que era bloqueos de trenes, todo lo que era bloqueos de autopistas, todo lo que eran problemas del día a día, Sí. ¿no? Y algunos problemas que me encargaba el presidente muy singulares y muy propios de la Secretaría de Gobernación. Ok. Ayotzinapa fue otro de los temas. Ayotzinapa. Otro de los temas. Yo estaba de verdad con el ánimo en los suelos cuando un juez de Tamaulipas le concedió la libertad a 60 personas que estaban implicadas. Puede que no todas estuvieran implicadas de las 60, Sí. pero había algunos muy señaladamente implicados en la desaparición y muerte de los 43. Como yo le dije a los juzgadores, después ya que se los liberaron y todo, les dije que no se dan cuenta que esto es un asunto del Estado mexicano, no Sí. es del gobierno, es del Estado mexicano. El conjunto. Poder Judicial tiene que darle una respuesta a los padres de Ayotzinapa, como se la tiene que dar el Legislativo, como se la tiene que dar el Ejecutivo. Es un tema de Estado. No es un tema del Poder Judicial, no es un tema del político. gobierno, no es un tema político. Es una respuesta Sí. a las 43 familias de los jóvenes desaparecidos. Buscan justicia, sí. Sí, sí, sí. Y yo, de verdad, no entendí esa libertad de 60. Sí. Cuando señaladamente había temas ahí de personas que estaban definitivamente o presuntamente, para no decir porque no hay ninguna sentencia. La presunción de inocencia. En la presunción, presuntamente implicadas señaladamente. No, y que algunos fueron liberados y ultimados en Iguala. Ah, no, además, los que fueron liberados, poco a poco los iban ultimando ahí mismo en Guerrero. No. Bueno, yo me tocó vivirlo, pues soy de Iguala. Tú eres de Iguala. Yo soy de Iguala. Y conoces perfectamente a Ayotzinapa y conoces Conozco. perfectamente la situación de Guerrero y de Iguala. Sí. No, a mí me tocó en los tacos con mi papá esa noche. Imagínate. Sí, sí, sí. Ay, Alejandro. Sí, no. ¿Qué tema? Es un temón. Y antes de terminar con este tema, porque creo que el tema de la reforma del Poder Judicial es otro tema grande, me gustaría, muchos nos escribieron que les interesa saber cómo es la rutina de un secretario de Gobernación.
¿Se despierta a qué hora? ¿Qué hace después de la...? Con el presidente de la República actual, Ujú. te levantabas a las 4 de la mañana. 4 de y la cuarto, mañana. sí. 4 y Ok. cuarto más tardar. Para Se iba. estar Ujú. arreglado y estar en el Palacio Nacional a las 5:30. Ok. Para poder darle cuenta al presidente, que llegaba más o menos al 10 para las 6 de la mañana, Ujú. de todo lo que había acontecido el día anterior y la noche anterior. Después se iban a la mañanera. Después, a veces nos íbamos a la mañanera cuando él nos invitaba, y si no, yo me iba a la Secretaría de Gobernación y empezaba a trabajar a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Así es. ¿Y todos llegaban a las 7 de la mañana? Sí, todos tenían que llegar, mis colaboradores. Sus colaboradores, los de confianza, su Sí, equipo. sí. Iban y llegaban A temprano Bucareli. a Bucareli, y ahí empezábamos a trabajar. Casi siempre me quedaba yo a comer ahí en la secretaría, y después me retiraba yo alrededor de las 7:30, 8 de la noche, no después. O sea, 12 horas. Sí, 12 horas atendiendo los problemas continuos del Sí. país de gobernabilidad. Sí. 7, 8 de la noche. sí, 7, 8 de la noche. Y no te creas que iba yo a descansar, porque, por ejemplo, el día que se cayó el helicóptero de la Marina en Querétaro, Ujú. que me habló el gobernador y que me dijo que estaban fumigando, no fumigando, apagando el fuego, Ajá, extinguiendo el fuego. extinguiendo, perdón, el fuego. Ujú. Me dijo, yo creo que se le desniveló el agua que llevaban ahí en el, Ujú. pues En el llevaban helicóptero. toneladas de agua, ¿no? Para Ujú. poder extinguir. Ah, ok. Ajá. Entonces creo que ahí perdieron la nivelación del helicóptero, se cayó. Ajá. Entonces eso fue en la noche, Ujú. y los eventos que pues, sucedían en la noche también me llamaban, Ujú. como por ejemplo las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación que se tenían que hacer durante la noche. Ok. Entonces, No, y gobernación tiene que estar pendiente. y Gobernación, yo le pedía siempre al director que me informara Ujú. todos los días Sí. de lo que se iba a publicar en el Diario Oficial, Ujú. porque también es otro de los grandes responsabilidades de la Secretaría. Y entonces terminaba a las 7, 8, había eventualidades. Ah, ¿hubo días donde no durmió? Sí, claro. ¿Se acuerda? Muchísimos, la gran mayoría. No muchos, pero sí, cuando menos yo empezaba a conciliar el sueño por ahí de las 10:30, 11 de la noche, Ok. para levantarme a las 4 de la mañana. Yo supe de, no sé cómo era su caso, pero seguramente idéntico o mayor, de un subsecretario de Gobernación en el sexenio pasado, que su hijo quería verlo, quería comer con él y le dijo, bueno, dijo, tengo espacio dentro de 6 meses. Así le No. pasó. No, bueno, a ver, yo te puedo decir una cosa que yo prioricé siempre en mi familia. Eso no era conmigo. Si Claro. yo podía ir a comer, iba a comer y regresaba. ¿Y llegó a invitar a su familia a Gobernación para que Sí, comieran con usted? alguna vez estuvieron ahí, no Sí. muchas, Ujú. porque tampoco era conveniente que estuviera Claro. ahí mi familia, pero sí en algunas ocasiones. Ujú. Y para mí, con todo respeto para este subsecretario que te lo dijo, para mí el equilibrio, No me lo dijo a mí, se lo dijo a un Bueno. amigo, tengo un amigo. para mí, Ajá. mi familia, Lo más importante. mi esposo, mis hijos, mis nietos hoy, que tengo 7 nietos, Sí. es lo más importante que existe, Sí. porque son los únicos que te van a acompañar hasta el final. Los encargos son Los pasajeros. encargos son muy pasajeros, las posiciones son muy pasajeras temporales, y muy temporales y muy volátiles. volátiles, más en Gobernación. Entonces, realmente lo que vale la pena siempre Es la es la familia. construcción de una familia que siempre esté junto a ti, que te respalde, que te entienda y que tú la quieras. Mira, hay veces, y esto es otra cosa que yo les voy a dar de consejo, Por favor. hay veces que uno no siente tanto la responsabilidad de estar con la familia, de quererla, de estar cerca, de invitarla y de estar presente, porque dice, al cabo me siguen queriendo, ¿no? Ujú. Al cabo ahí están, al cabo ellos no se van. Ujú. Y es totalmente al contrario. Ok. Lo que te hace más fuerte y te da más fortaleza es estar ahí cerca de ellos, estar ahí presente con ellos y con ellas, porque es precisamente lo que te va a dar la fortaleza interior. Entonces, contrario a lo que se piensa, pues dentro de 6 meses te puedo ver o puedo comer contigo. Yo al contrario, yo sabía
que tenía que darles más tiempo a ellos, Sí, porque si no les daba yo más tiempo a ellos, no podía yo tener esta fortaleza interior para continuar. claro. Entonces, si algo quieren de consejo, es que aun cuando ustedes crean que la familia siempre está y estará, la familia no siempre está y estará si ustedes no la cuidan, si ustedes no están cerca, si ustedes no la protegen. Se lo dice la mujer más ocupada de México en el tema de la Secretaría de Gobernación. Sí, así es. ¿Por qué? A ver, temas había. Puede haber temas en otras Por secretarías, ejemplo, pero en Gobernación, Por ejemplo, todos los días. muchos si yo tenía que acompañar al presidente en algunos lugares, en algunos estados, yo ese mismo día me regresaba. Así Sí. fuera a las 10 de la noche en el último vuelo, pero yo me regresaba Ok. porque yo no quería dormir fuera de mi casa. Dormía fuera de mi casa muy, muy remotas, muy escasas ocasiones. Siempre quería regresar. ¿Por qué? Porque para mí era importante regresar, siempre. La fortaleza interna es la externa, entonces. La fortaleza que me daba y que me da mi familia es la fortaleza externa con la que yo puedo manejar muchos temas. Ok. Gran consejo. Resuena en mí mucho. Muchas gracias. Senadora, agradezco mucho esta entrevista. No la estoy terminando, pero agradezco mucho esta entrevista porque estamos a días de terminar la legislatura. Y tenemos el honor de ser de las últimas entrevistas que usted concede. Así es. ¿Cuál es su legado en el Senado de la República? Mira, yo creo que yo puedo mencionar 3 de los más importantes Profundas iniciativas. y profundas iniciativas. En el 2018, cuando yo estuve escasos septiembre, octubre y noviembre, 3 meses aquí, presenté una iniciativa que impactó de un día a otro a más de 12 millones de personas, que es darles la nacionalidad mexicana, modificar el artículo 30 constitucional y que la Constitución les otorgara la nacionalidad mexicana a quienes no habían nacido en México, hijos de padres mexicanos, pero de subsecuentes generaciones, porque el requisito y el candado era que tus padres hubiesen nacido en México. Ajá. Y aunque tú nacieras en el extranjero, ellos te podían legar o transmitir la nacionalidad mexicana. Yo quité ese candado. Ok. Ahora los bisnietos, los tataranietos, los nietos de las personas que están en Estados Unidos viviendo, hoy tenemos ya no una nación como en el siglo XIX, nacionalista, territorialista, en donde las fronteras limitaban la nacionalidad. Hoy tenemos una gran nación transterritorial. ¿Por qué? Porque tenemos la tercera parte de nuestra población mexicana está sobre todo en los Estados Unidos. Wow. Un tercio, la tercera parte, son 30 y tantos millones, 36 millones. Pero con la reforma que yo presenté, se les dio la nacionalidad mexicana a 12 millones de esos que estaban allá y que no tenían posibilidad y que estaban a veces apátridas. Sin nacionalidad. Sin nacionalidad. Esa es una. Yo creo que esa es una de las más importantes para el futuro de una gran nación transnacional, transterritorial. Transterritorial. Okay. La segunda es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Yo lo recibí con 40 artículos. Es justicia cotidiana, son derechos humanos, es justicia del día a día. Sí. Del día a día. Más usted que conoce el Poder Judicial. Exactamente, a profundidad. Estuve 25 años en el sistema de justicia y este Código Nacional tiene 1,191 artículos que escribimos aquí en la Comisión de Justicia. Sí. Y el otro legado es la Ley General de Mediación, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Yo creo que con estos 3 legados yo me puedo ir del Senado satisfecha, que dije, esta aportación, estas pequeñas aportaciones son para el pueblo de México. Misión cumplida. Misión cumplida. Presidenta de la mesa directiva también del Senado. La presidencia de la mesa directiva.